Bueno, buenas tardes. En nuestra guía número 1 del cuarto periodo en la asignatura de química, vamos a estar hablando sobre las fuerzas intermoleculares que tienen los átomos cuando se unen a otros compuestos, a otras moléculas, pero hablando un poquito de los factores contaminantes e implicaciones para la salud. En el primer punto tenemos el siguiente aprendizaje: analizar las propiedades establecidas con los diferentes materiales teniendo en cuenta su estructura y su interacción intermolecular que se pueden evidenciar en factores contaminantes e implicaciones para la salud. Esto tiene relación un poco con lo del tercer periodo porque allá estábamos hablando de cómo se unían esos átomos. Aquí vamos a explicar microscópicamente cómo es esa fuerza cuando ellos se unen. Existen diferentes tipos de fuerza, como lo podemos observar en la parte de conceptualización. Existe la fuerza de Van der Waals, que son fuerzas débiles que presentan las moléculas apolares, es decir, con la misma carga positiva. Hay que tener en cuenta que existen tres tipos de carga: protones, neutrones y electrones. Los protones son los que tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones carga neutra. Por ejemplo, cuando nos hablan de la fuerza de Van der Waals, nos están diciendo cuando son moléculas iguales. Tenemos al oxígeno con dos moléculas iguales, son una fuerza intermolecular débil. En la atracción de dipolo-dipolo son fuerzas intermoleculares que se presentan entre dos moléculas polares. Cuando hablamos de polar, es decir, de positivo y de negativo. Son dos átomos que tienen carga positiva y tienen carga negativa. Recuerden que cuando dos átomos se unen y se atraen es porque uno tiene una carga positiva y otro tiene una carga negativa. Esa es la clave para que se puedan unir un átomo con el otro, que sean diferentes. En la atracción de ion-dipolo son fuerzas intermoleculares que se presentan entre los iones de una sustancia con los polos de las moléculas covalentes polares. También los encontramos positivos y negativos para que ellos se puedan unir. Y los puentes de hidrógeno son fuerzas que hacen los enlaces polares, es decir, con un solo enlace. También en este cuarto periodo vamos a hablar de los tipos de enlaces. Existen diferentes tipos de enlaces que en la clase virtual les voy a explicar. Listo. En la parte de indicadores de saberes previos van a responder las siguientes preguntas en el cuaderno. La número 1, ¿cómo crees tú que interactúan las moléculas microscópicamente? ¿Cómo creen ustedes que se unen esas moléculas? ¿Por qué crees que los átomos tienen una carga positiva y una negativa? ¿Cómo crees que afectan a tu salud interacciones de algunos materiales contaminantes? ¿Cuáles son esos materiales contaminantes? Los que, por ejemplo, encontramos en el ambiente, los compuestos que encontramos en el ambiente como lo son el smog que botan los carros, es un humo muy contaminante. ¿Cómo creen ustedes que eso afecta a su salud? O otros ejemplos que pueden encontrar y pueden investigar cómo afectan esos agentes a su salud, como por ejemplo cuando una persona está fumando delante de ustedes. ¿Cómo creen ustedes que esos agentes contaminantes los afecta a ustedes? Recuerden, si el humo de un cigarrillo ya viene siendo un estado gaseoso de esa hierba que se está prendiendo, por decirlo así, y afecta a las personas que se encuentren externas de él. Entonces, esos son los agentes contaminantes, lo que los rodea a ustedes atmosféricamente. En la parte de actividad de afianzamiento tienen que realizar en el primer punto un infograma de acuerdo a las 4 fuerzas que ya les mencioné anteriormente. En el segundo punto van a observar un video y van a resolver los 5 puntos de la A a la F. Y en el tercer punto van a relacionar las fuerzas de interacción molecular, estas que están aquí, con los estados de la materia del agua. Entonces, ¿cómo creen ustedes que es la temperatura del agua en estado sólido? ¿Cómo es la temperatura del agua en estado gaseoso y en estado líquido? Y aquí van a explicar cómo creen ustedes que están formadas esas moléculas de acuerdo al estado en el que se encuentran.
Observan muy bien el video y lo describen brevemente en el cuadro. Y por último van a explicar el concepto de esas 11 palabras que se encuentran allí.